Bueno, ingeniero, nuestro grupo está conformado por Juan José Maruri, Aisha Bamonde, Víctor Vergara, Miguel Ángel Viteri, Alan Torres, Carla Tumbaco y Catherine Silva. Bueno, yo les voy a hablar sobre la regla de fase de Gibbs. Perdón. Okay, ¿qué nos dice esta regla? Bueno, pues básicamente nos dice que en química y termodinámica esta regla se va a describir mediante la relación algebraica que existe entre el número de grados de libertad, el número de fases en equilibrio y el número de componentes químicos del sistema. La regla de fase de Gibbs va a ser, bueno, fue derivada de los principios de la termodinámica por Josiah Willard Gibbs en 1875. Y bueno, en sí, ¿qué nos define esta regla? Bueno, pues va a definirnos, es decir, los grados de libertad que va a poseer el sistema dependiendo del tipo de variable que consideremos, en la cual se va a establecer mediante la siguiente relación o fórmula prácticamente, en la cual f más p va a ser igual a c más n. ¿Pero qué es f? Bueno, f va a ser el número de grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? Son variables intensivas e independientes necesarias para determinar un estado termodinámico en un sistema de equilibrio. ¿Qué va a ser P? Van a ser los números de fases presentes en ese estado termodinámico. C van a ser los componentes presentes, ya sean elementos o compuestos químicos que van a estar presentes en ese estado termodinámico. Y N va a ser el número de variables de estado del sistema en temperatura y presión. Bueno, va a haber casos en los que un sistema en donde va a haber solo dos fases se puede variar solamente una de las dos propiedades. Pues se puede variar la presión o la temperatura, y esto no va a afectar el equilibrio del sistema, pero solamente cuando estén presentes dos fases. ¿Ok? Solamente ahí podrá variar una y la otra tiene que, de ley, va a tener que permanecer constante, porque si no vamos a perder el equilibrio termodinámico si van a variar las dos. ¿Ok? Y cuando tenemos solamente una fase en un sistema, pues obviamente ahí ya podremos variar significativamente pues la presión o la temperatura. Las dos componentes, o sea, esas dos variables, obviamente van a poder variar. Y pues igualmente no se perderá el estado termodinámico porque solo va a estar presente una sola fase. ¿Ok? Vamos con un ejemplo para entender mejor. ¿Ok? El ejemplo nos dice, calcule F, el número de grados de libertad con la regla de fases de Gibbs en 3 puntos distintos del diagrama de fases del agua pura. Como vemos en el ejemplo y con el diagrama de fases, vemos que tenemos tres fases disponibles que van a ser sólida, líquida y gaseosa, y va a haber 3 puntos, A, B y C. Va a haber una línea de solidificación y una línea de vaporización. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hallar pues los grados de libertad del punto triple. ¿Okay? Entonces, como vemos en la gráfica anterior, en el punto triple van a haber tres fases coexistentes, que van a ser el líquido, sólido y vapor. Entonces, por eso P va a ser igual a 3, porque va a haber tres fases presentes. La de componentes va a ser solo uno, que es el agua. No hay ninguna más, porque solo estamos haciendo este ejercicio, pues, con el agua solo. Va a haber un componente. Entonces, reemplazamos en la fórmula y reemplazamos y despejamos F, pues nos va a dar que los grados de libertad son 0. N, ¿por qué es igual a 2? Bueno, porque está presente en el diagrama, está en relación a la presión y la temperatura, por eso es 2. Por eso es que hay 2, o sea, por eso es que son los 2, porque está en relación a la presión y la temperatura. Por eso N va a ser igual a 2. Ok, entonces, ¿por qué los grados de libertad nos da 0? Porque como expliqué hace un momento, cuando tenemos tres fases, no va a haber ningún grado de libertad, porque si variamos la presión o la temperatura, van a dejar de coexistir y se va a romper el equilibrio termodinámico presente en ese estado. Entonces, por eso no va a haber ningún grado de libertad. Ahora, para la línea de solidificación, en donde van a coexistir el sólido y el líquido, aquí tenemos dos fases, entonces, por eso P va a ser igual a 2, porque solo está la fase líquida y la fase sólida. La C, que son los componentes, obviamente va a seguir siendo 1, que es el agua. Entonces reemplazamos en la fórmula y nos damos cuenta que ahora sí tenemos un grado de libertad. ¿Por qué? Porque ahora sí va a poder variar va a poder variar la temperatura o la presión, y la otra de ley se va a mantener constante. Entonces por eso ya tenemos un grado de libertad, porque va a poder variar una de ellas y no se va a perder el estado o el equilibrio termodinámico. Ahora, para un punto
dentro de una sola fase. En este caso vamos a tomar el líquido. Se puede tomar cualquiera de las tres, pero bueno, tomamos el líquido. Entonces va a haber solo una fase. Va a haber un componente que solo es el agua. Entonces reemplazamos y aquí también nos damos cuenta de que va a haber dos grados de libertad. Entonces, como les expliqué también, como hay dos grados de libertad, pueden variar ya sea ahora sí la presión o la temperatura, no importa. Aquí no es necesario que una o de las dos se mantenga constante, porque no va a ser necesario, porque aún así, si ambas varían, no se va a perder el equilibrio termodinámico. Entonces, por eso tenemos dos grados de libertad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy día les vamos a hablar acerca de la constante de equilibrio. Primero, ¿qué es la constante de equilibrio? Es el cociente de una reacción de equilibrio, un estado que se acerca a un sistema de equilibrio químico-dinámico, después de que haya transcurrido suficiente tiempo de la reacción. Estas reacciones químicas transcurren en un recipiente cerrado y pueden alcanzar un estado de equilibrio que se caracteriza por tener concentraciones de reactivos y los productos permanecen inalterables por una cierta fracción de tiempo. El equilibrio químico, que es de donde se saca esta constante, es el estado en un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar que sigan reaccionando estas sustancias. Y entre los equilibrios químicos tenemos la constante que expresa una relación entre las concentraciones molares, que quiero decir que va a ser mol sobre litro, de los reactivos y de los productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que siempre debe especificarse la reacción. Y esta reacción genérica normalmente va a ser, si son dos productos, si son dos reactivos, sería A más B, y claro, con sus coeficientes primero, se simboliza con una A minúscula y una B minúscula, con una reacción reversible, C y D siendo los reactivos, los productos en mayúscula, y C y D en minúscula para poder decir que son los coeficientes. Se simboliza con una letra K y es un cociente entre, eh, entre el producto de C por D dividido para A por B. Y esta constante se utiliza para todas las sustancias intervinientes, son sólidas o líquidas en función de sus concentraciones. El numerador se escribe el producto de las concentraciones de los productos y en el denominador de los reactivos. Cada término de la ecuación se eleva a una potencia cuyo valor es el coeficiente estequiométrico en la ecuación ajustada. Quiere decir, las letras en minúsculas que se encuentran en la fórmula. También sucede una situación, siguiente. También sucede la magnitud de Kc nos informa la proporción entre reactivos y productos en el equilibrio químico. De esta manera que cuando Kc es mayor a 1, el equilibrio resultante, la mayoría de reactivos se han convertido en productos. O sea, todo lo que se ha estado reaccionando va directamente a los productos. Cuando Kc tiende al infinito, es que solamente existen los productos. Y cuando Kc es menor a 1, indica que cuando se establece el equilibrio, la mayoría de los reactivos quieren seleccionar, formándose solo pequeñas cantidades de productos. A continuación, vamos a hablar sobre Kp. Bien, a continuación, como vemos, la constante de equilibrio Kp. ¿Qué significa? Pues la constante de equilibrio con respecto a las presiones parciales. Quiere decir que va a haber una relación entre las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre las presiones parciales de los reactivos elevados a los mismos coeficientes estequiométricos de la ecuación. Entonces, esto se utiliza siempre y cuando las especies que intervengan sean gases. Para cada uno de ellos existe una relación también con Kc, en donde, como vemos, una de las condiciones es que la temperatura sea única y que obviamente solo se utilicen las presiones de dichas especies. Como sabemos, las constantes tienen unidades adimensionales. Ahora,
¿cuál va a ser la relación que exista entre la relación de la constante Kc con Kp? Pues dicha relación se basa en que en fase gaseosa todas estas sustancias se pueden expresar directamente proporcional a las concentraciones de las mismas. Por eso, en este caso, lo que se va a detallar es que se va a utilizar la fórmula de los gases en relación con la presión. Como sabemos, esta fórmula nos corresponde a los gases. Lo que se va a hacer aquí es despejar la presión y el valor que quedaría sería utilizado en la ecuación de las presiones parciales. Si nos podemos dar cuenta, lo que se ha hecho es utilizar el valor de despeje, elevarlo a los coeficientes estequiométricos de la ecuación y de ahí ver la relación que encontramos en el lado de acá, la relación entre Kc y Kp. ¿Por qué? Porque como vemos, en este caso, aquí, en este caso, las constantes de los valores que se va a poner ahora como presiones parciales serían en general la ecuación. Y esta ecuación se va a repetir debido a que es la misma para todos los gases. Obviamente se van a elevar a los coeficientes de cada uno y al final lo que se va a hacer es una relación aritmética, matemática, en donde, como podemos notar, va a haber una variación con respecto al número de moles de cada sustancia y también va a haber en este caso podemos ver que las concentraciones se van a utilizar como Kc. Entonces, como vemos y como sabemos, las concentraciones, el equilibrio según las concentraciones se va a utilizar los reactivos sobre los productos y asimismo acá. Entonces, esta relación que se hace es proveniente de la ecuación matemática que ya antes habíamos mencionado. Ahora, ¿cuál va a ser en sí lo que se va a realizar? Pues, en la siguiente diapositiva podemos ver que... Aquí podemos ver que para cada una de estas situaciones se va a buscar predecir o intentar encontrar el valor del equilibrio. Por ejemplo, si Q es menor que Kc, la relación es directa. Quiere decir que constituye más la formación de reactivos que de productos. Y con Q, cuando sea menor que Kc, la relación va a ser inversa. Quiere decir que la formación va a ser más de productos que de reactivos. A partir de eso, lo que podemos encontrar es que cuando estos dos valores sean iguales, va a estar el equilibrio en sí. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Catherine Silva y yo voy a hablar acerca del equilibrio iónico. Pero antes, voy a hablar acerca de los ácidos y las bases. Los ácidos se caracterizan por tener lo que es un sabor agrio. Estos pueden reaccionar con metales como son el zinc, el magnesio, el hierro, entre otros, con la finalidad de producir hidrógeno molecular en estado gaseoso. Además, son buenos conductores de la electricidad y colorean de rojo lo que es el papel de tornasol. En el caso de las bases, estas tienen lo que es un sabor amargo, tienen un tacto resbaladizo como el de los jabones, se podría decir. También son buenos conductores de la electricidad y colorean de azul el papel de tornasol. Como ejemplo de algunos ácidos, están lo que son los cítricos, como el limón, la naranja, la lima. Como otro ejemplo serían lo que son las bebidas, como la Coca-Cola y ciertos medicamentos como es la aspirina. Como ejemplo de las bases tenemos los que son todo tipo de soluciones limpiadoras y algunos medicamentos que son antiácidos. Ahora voy a hablar acerca de las teorías ácido-base. La primera teoría es la teoría de Arrhenius, que fue propuesta originalmente por el químico sueco Svante Arrhenius en el año de 1884, y él sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el tipo de
iones que se forman cuando este compuesto se añade al agua. Él definió a los ácidos como sustancias que se ionizan en agua para formar lo que son iones hidrógeno. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, cuando se disocia en agua, él lo que forma es iones hidrógeno o protones, y aparte forma lo que es cloruro. En el caso de las bases, él las definió como sustancias que se ionizan para formar lo que son iones OH. En el caso del hidróxido de sodio, este es una base que cuando se disocia en agua forma lo que es sodio y iones hidroxilo. Pero esta teoría tiene ciertas limitaciones, ya que solo se aplica a lo que son disoluciones acuosas. Además, en sí, esta no explica la basicidad del amoníaco y de bases aminadas orgánicas, que estas en sí no contienen lo que son iones OH. Tampoco reconoce el papel fundamental del disolvente en los equilibrios de ácido-base. Ahora voy a hablar acerca de la teoría de Browne-Slowel. Esta teoría es más satisfactoria ya que es más completa. Se formuló en el año de 1923 por el químico danés Johannes Braunschweig y por el químico Thomas Lowy. Esta teoría establece que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones, mientras que las bases son sustancias capaces de captar protones. Y aquí en sí no se cita lo que ya es un medio acuoso, a diferencia de la teoría de Arrhenius, que solo es aplicable en medios acuosos. Y ellos definen al ácido como una sustancia que es donadora de protones. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la reacción que se da entre el agua y el ácido nítrico. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí sucede que el agua dona lo que es uno de sus protones al agua, perdón, el ácido nítrico dona uno de sus protones al agua, y aquí se da la formación de lo que es el ion hidrógeno. Y esto se ve altamente favorecido hacia los productos, por eso que la flecha va hacia la derecha. En el caso de las bases se dice que son sustancias captadoras de protones. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del amoníaco y el agua. En esta reacción, lo que sucede es que el agua dona uno de sus protones al amoníaco, y entonces al momento que el agua dona uno de sus protones se convierte en lo que es el ion hidróxido, mientras que el amoníaco, como acepta uno de sus protones, mejor dicho, los capta, esto forma lo que es el ion amonio. Y el agua puede ser conocida como actófero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el agua tiene la capacidad tanto de aceptar como de donar protones. Pero un concepto también sumamente importante de esta teoría es el concepto acerca del par conjugado ácido-base o ácido-base conjugada o base-ácido conjugado. Que en sí lo que se trata de decir aquí es que cuando tenemos, por ejemplo, un ácido y una base en una determinada solución, el ácido lo que va a hacer es ceder su protón, y al perderlo forma una anión que es conocida como su base conjugada, mientras que la base, al aceptar el protón del ácido, lo que va a hacer es formar su ácido conjugado. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Alan Torres. Voy a continuar con la introducción a cinética química. Bueno, voy a hablar sobre las propiedades ácido-base que tiene el agua. En el agua es un elemento muy común que conocemos, pero también es muy conocida en la cinética química por su propiedad de actuar como ácido-base. El agua es un electrolito débil, o sea que es mal conductor de electricidad. No es mal conductor de la electricidad, pero puede experimentar ligeramente la ionización. Esto lo tenemos comprendido aquí en una ecuación química, en la cual vemos que en los reactivos tenemos dos moléculas de hidrógeno que van a reaccionar, y como resultado tenemos que forma agua circulada más un grupo hidroxilo. Bueno, lo que pasa aquí es que, como nos damos cuenta, el que actúa como ácido capta un electrón de la base, y lo que hace, por lo cual forma el agua circulada.
Ahora, esta base que ya no posee un electrón, ya no posee un hidrógeno, como sabemos, el oxígeno tiene pares de electrones no conjugados. Entonces, al no tener un hidrógeno que aparee o capte esos electrones, lo convierte en una base negativa y potencialmente básica. Entonces, como sabemos, para calcular la constante de equilibrio de esta sustancia, vamos a tomarlo el ácido conjugado en relación con la base conjugada sobre los reactivos. Y bueno, llegamos a la constante de equilibrio W, o de Bose-Einstein. Tenemos las dos moléculas de agua que están reaccionando, que van a ser las dos moléculas al agua circulada y el ion hidroxilo, que son los productos. Estas son las constantes de productos iónicos del agua. Ya, en la siguiente diapositiva tenemos el producto iónico del agua. Bueno, aquí el agua a 25 grados posee una concentración de iones hidrógeno y el grupo hidróxidos que son iguales. Eso quiere decir que tanto el anión como el ion formado en la anterior ecuación van a tener la misma concentración. En este caso tenemos que 1.0 por 10⁻⁷ molar. Bueno, tenemos que el agua a 25 grados cumple una norma estándar en la cual es una disolución acuosa. Eso quiere decir que como vimos, estábamos comprendidos con dos moléculas de agua, entonces vamos a trabajar con por ende, vamos a trabajar con el doble, con la misma concentración. Entonces, como vemos, se va a multiplicar la concentración por sí mismo para sacar la concentración total que poseen los iones hidrógenos o hidroxilos que contenían el agua. Bueno, una observación que hacemos aquí es que la concentración de los iones hidrógenos y OH son muy pequeñas, por lo que conviene trabajar con números grandes o cantidades grandes de muestra para el concepto de captación del pH. Bueno, el pH es su escala. Sourens en 1909 introdujo el concepto del potencial del ion hidrógeno en diferentes sustancias. En ese tiempo no se calculaba, se empezó a emplear de que las cargas manejadas en diferentes sustancias eran debido a la presencia de hidrógenos pareados en las moléculas. Bueno, esto llevó a darse la ecuación matemática con el logaritmo. Y bueno, aquí tenemos la ecuación, el pH va a ser igual a menos logaritmo del agua circulada. Como sabemos es el anión, y el otro tenemos el ion hidroxilo también. Entonces se cumple una igualdad, ya que sabemos que las dos están conformadas de dos mismas moléculas de agua, entonces van a tener la misma concentración. La concentración no cambia en ningún lado. Tanto la concentración se mantiene como en los reactivos como en los productos. Entonces van a ser igual, entonces vamos a sacar una concentración, vamos a despejar y vamos a mandar el menor logaritmo también como un factor común al 1 por 10⁻⁻14. Entonces tenemos que el pH y el pOH es igual a 14. Y de así se saca la normativa estándar del pH y su escala, de parte de esta ecuación. Como nos dimos cuenta, el pH va a ser de 14, entonces la forma de expresar la concentración del agua circulada es una forma de las disoluciones ácidas y básicas que identifican los valores del pH. Entonces, como nos dimos cuenta, teníamos un ion conjugado que era ácido y un ion conjugado que era, perdón, un anión conjugado que era ácido y un ion conjugado que era básico. Entonces, por eso es que tenemos las constantes de acidez, que el pH debe ser 7, y la constante de acidez, la constante de basicidad, que debería ser 7. Y así es como la escala va repartida. Bueno, ahora tenemos la fuerza de los ácidos y de las bases. Los ácidos y las bases un ácido es sumamente fuerte cuando logra ionizar electrolíticamente completamente el agua.
Entonces, como vemos en la siguiente ecuación, el ácido clorhídrico y el agua forman ácido agua celular, que es el ácido conjugado, y forman un ion cloruro. Los ácidos fuertes inorgánicos como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el hipoclorito y el ácido sulfúrico son fuertes, son denominados fuertes. Por ende, van a generar una base débil. Acá tenemos una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Como vemos, es catalizada por agua. Ahora esta disolución nos da un anión metálico y un grupo oxidrilo. Entonces nos podemos dar cuenta que las bases fuertes nos dan como resultado un metal y un grupo hidroxilo. Ya, acá, las bases débiles. Bueno, las bases débiles no ionizan el agua parcialmente, pero su disolución es acuosa. En el equilibrio contiene mezclas de moléculas sin ionizar. Bueno, en este caso tenemos el ácido fluorhídrico y el agua, más agua, que forman agua celular y un fluoruro. Bueno, como sabemos, ¿cómo determinamos una manera más fácil de darnos cuenta de qué estamos hablando? Sabemos que los iones, los fluoros pueden ser muy electronegativos, pero forma siempre enlaces covalentes. Entonces, cuando veamos un compuesto en el cual se va a formar enlaces covalentes, sabemos que estamos hablando de un ácido o una base débil. En este caso es un ácido. Ya, un ácido, como se dieron cuenta, logró formar agua circulada y también logró un ion fluoruro, por lo que no hay una disolución completa. Ya, ahora vamos a hablar sobre las bases débiles. Aquí tenemos el amoníaco y el agua. El amoníaco forma el ion amonio. Bueno, el anión amonio más el ion oxidrilo. Ya como nos dimos cuenta, las bases débiles forman ácidos conjugados fuertes y bases de conjugación débil. Ahora, ¿cómo medimos fuerza de ácidos y las bases? Bueno, entre los ácidos y bases fuertemente que son comunes, que conocemos, que son el ácido clorhídrico, el ácido brómico, el ácido iónico, el ácido iodídrico, perdón, el hipoclorito, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, y aquí tenemos las bases más conocidas son grupos hidroxi, unidos a un metal. Ya. Ahora dice que las concentraciones, entre más fuertes sean, van a tener una disociación más ácida. Entonces, en este caso, el equilibrio debe estar concentrado entre ¿qué? Entre un anión y un ion. Y en todo se cumple lo mismo. Como ven, un ácido medio, pero bueno, aquí en todos los ácidos fuertes se pasa lo mismo. Pero cuando es un ácido medio fuerte, lo que ocurre es o se disocia y forma una sal, o se asocia y forma en pequeñas cantidades. Pero ven que aquí lo que forma más en mayor cantidad son, ¿cómo se llama? Son hidruros, y en pequeñas cantidades lo que forman son agua circulada, y bueno, y como teníamos, ¿cómo se llama? Iones cloruro, iones bromuro, iones yoduro, y así. Cuando los ácidos son verdaderamente, no hay disociación, cuando son verdaderamente débiles. Bueno, un ácido débil y una constante de ionización ácida, dice. La mayoría de los ácidos conocidos son débiles. En este caso tenemos una fórmula con la cual puede ser un yoduro, un grupo fluoruro, un hidruro, un ácido fluorhídrico, bueno, más agua, que forman el agua circulada por sí y también forman el anión. Bueno, la expresión de constante de equilibrio de la ionización es lo mismo, productos sobre reactivos. Bueno, donde la constante ácida es igual a la constante de ionización ácida va a ser igual a la constante C, a la constante de concentración del agua,
Y esto va a ser igual. La constante de concentración del agua se la puede medir mediante la tabla que veremos en un poco distante. Bueno, tenemos entonces los productos sobre el reactivo restante. Ya, el ácido acético, en este caso tenemos el ácido acético con una base que va a formar una base conjugada, un iodo tóxico, y agua circular. Como sabemos, el pK de la concentración del ácido va a ser igual a menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5, lo cual nos da que tiene un pH de 4.74. Las bases débiles. Las bases débiles y su constante de ionización básica. La ionización de estas bases se analizan de manera análoga a los ácidos débiles. Bueno, tenemos una base débil que forma un ácido conjugado fuerte y una base conjugada débil. En esta expresión de equilibrio se ionizan, tenemos reactivos, productos sobre reactivos. Esto va a ser igual a, bueno, se toma siempre en referencia al ácido, la constante de concentración del ácido, para la constante de los productos. En este caso es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Ya. Estas son las tablas en las cuales podemos medir el potencial de ionización de algunos ácidos y bases débiles. En el agua 25%. Como vemos aquí tenemos el ácido iorídrico, tenemos el ácido clorhídrico, ¿cómo se llama? El ácido acético, el ácido nítrico, el ácido fluorhídrico. Bueno, y estos aquí son ácidos fuertes, entonces mayor valor de concentración de Ka, a mayor fuerza del ácido. Y acá, entre mayor sea la concentración de Kb, mayor fuerza tiene el ácido. Gracias. Mi nombre es Aisha Naomi Monde Morán y con mi compañero Víctor Vergara vamos a hablarles sobre equilibrio químico en gases ideales. Equilibrio químico en gases ideales. Cuando una reacción está en equilibrio, la reacción hacia productos y la reacción hacia reactivos ocurre a la misma velocidad. La concentración de los componentes permanece constante en el equilibrio aún cuando las reacciones hacia productos y hacia reactivos se estén llevando a cabo. Expresiones de la constante de equilibrio para gases ideales. La constante de equilibrio describe la relación que existe entre las concentraciones parciales de los productos y de los reactivos, como vemos a continuación. Tenemos una reacción básica en la cual vamos a tener los dos reactivos y los dos productos que van a dar. Entonces, esta relación, como es esta ecuación, como es una relación entre estos, pues vamos a hacer que Kp va a ser igual a las presiones parciales del producto C y el producto D, dividido para las presiones parciales de los reactivos A y de los reactivos B. Constante Kp. Cuando se trabaja en equilibrios en los que todas las especies intervienen son gases, como lo que estamos hablando, es habitual utilizar la denominada constante de equilibrio Kp en función de las presiones parciales, donde P es la presión parcial de cada de los componentes una vez alcanzado el equilibrio. Dichas presiones vienen expresadas en atmósferas. Ahora, la relación de Kc y Kp. Bueno, como vemos aquí, vamos a ver la relación Kp-Kc en una ecuación que es Kp es igual a Kc, que va a ser multiplicado por R, que viene a ser la constante de los gases ideales, por T, por delta de N, donde delta de N va a ser exactamente el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. Pero vemos esta reacción aquí y decimos, pero ¿de dónde viene esta reacción? ¿Cómo viene esta relación en sí? Entonces, sabemos que Kp, como hemos dicho antes, Kp es la división de las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactivos. Y si sabemos que Kc
viene de lo denominada ecuación pavo-ratón, que ya lo habíamos mencionado con anterioridad en otras clases. Entonces, en este caso, en KC, lo que vamos a hacer, déjenme un segundo aquí, lo que vamos a hacer justamente en KC, nos acordamos de esto, de esta ecuación justamente, pavo-ratón, MR por T. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es despejar P, porque justamente KP es en base a presiones parciales. Entonces, vamos a hacer P es igual a N R por T. Entonces, teniendo ya esta ecuación, que esta va a ser de KC, y teniendo la ecuación de KP, que ya lo dijimos con anterioridad, que es presión parcial de los productos, en este caso PC sobre C, CD sobre D, en este caso sí, y PA sobre A por PB sobre B. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es una igualación de las ecuaciones. Como sabemos, desplazamos P porque lo que queremos hallar es la presión, justamente. Y Kp es la presión. Entonces, teniendo esto, hacemos una igualación donde en este caso podríamos coger, reemplazando en cada presión parcial, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por esta ecuación que tenemos aquí, por cada uno de los reactivos y los productos. Entonces, al momento de reemplazar estos reactivos y productos, vamos a ver que vamos a eliminar de esto, si lo colocamos todos encima, vamos a eliminar los volúmenes, quedándonos al final una ecuación dada por esta forma. Un momentito aquí. No puedo borrar todo. Quedándonos al final la ecuación de esta forma. La ecuación de esta forma, quedándonos al fin y al cabo, Kp va a ser igual a los productos, como habíamos dicho con anterioridad, a las constantes de los, bueno, las presiones también se van a cancelar en este caso, y nos va a quedar esto, productos sobre reactivos multiplicado, como ya eliminamos el volumen, multiplicado por RT, va a ser la constante de los gases y la temperatura, y delta, esta parte de aquí, el delta de N, va a ser igual, que es lo que nos va a quedar, una parte de ahí va a ser igual a C, a las moles de los productos, menos las moles de los reactivos. Y esto teniendo en cuenta que esta parte de aquí va a ser igual a delta de N. Y viendo entonces que esta parte de acá sabemos que es Kp, ¿cierto? Entonces, Kp, que es esto de aquí, esto vendría a ser a los productos que lo podemos expresar, perdón, como Kc, que son las concentraciones. Y tenemos Kp. Entonces, nos quedaría como producto esta reacción que tenemos aquí. ¿Listo? Y a continuación, mi compañera Aisha va a explicar otra parte adicional. Ok, puntos importantes para calcular Kp. Lo principal es siempre balancear la ecuación. Además que Kp se expresa sin unidades, es decir, que es adimensional. Todas las expresiones parciales para el cálculo de Kp deben expresarse en las mismas unidades. Y también se puede usar Kp en reacciones que incluyan sólidos y líquidos puros, ya que estos no se incluyen en la expresión de equilibrio. Tenemos pentaóxido de dinitrógeno, nos va a dar oxígeno molecular más dihidrógeno. Lo primero que se tiene que hacer es balancear la ecuación, lo cual nos va a dar 2 moles de pentaóxido de dinitrógeno
y 4 moles de dióxido de nitrógeno. Luego tenemos aquí las presiones parciales de cada uno de nuestros compuestos y reemplazándolos en la ecuación que les dio mi compañero anteriormente, tenemos esto y nos va a dar resultado 0,618. A continuación, Víctor. Ok, ahora ya habiendo encontrado KP a partir de presiones parciales, ahora vamos a hacer otro ejercicio a partir de encontrar KP a partir de KC. Como lo dijimos anteriormente, en este caso vamos a usar la relación KP y KC. Entonces, primero partimos por la reacción. Obviamente hay que detectar que son gases a partir de esto. Entonces, primero partimos por la reacción, que es nitrógeno molecular va a reaccionar con hidrógeno y esto va a producir amoníaco. Entonces, en este caso, como dijo mi compañera, balanceamos primero la ecuación, dándonos 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, y esto nos va como producto 2 moles de amoníaco. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí, vamos al ejercicio. Y dice, si el valor de Kc para esta reacción es de 4.5 por 10 a la 4, a una temperatura de 400 grados Kelvin, o 400 Kelvin, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio Kp a la misma temperatura? Entonces, vemos que nos están dando la mayoría de los datos. Solamente nos falta un dato que no conocemos. En este caso viene a ser delta de n. Y delta de n, ya sabemos, como lo dijimos anteriormente, es la resta de las moles de los productos menos, las moles de los reactivos, obviamente en estado gaseoso. Entonces, como vemos que tenemos en la parte de los productos, tenemos 2 moles de amoníaco, entonces esta lo vamos a restar 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Con esto nos va a dar una parte negativa que va a ser menos 2 moles del compuesto como tal, ¿no? 2 moles en total. Entonces, ya, teniendo la ecuación Kp es igual a Kc por R, que es la constante de los gases, que es igual a 0.08314, por la temperatura que ya nos lo dieron en Kelvin, 400 Kelvin. Reemplazando todo esto, ingresamos los datos y nos va a dar justamente como producto Kp 41. Y así podemos describir cómo encontrar Kp a partir de Kc.